Hola, agroescuchas, ¿cómo están? El día de hoy traemos un tema bastante interesante sobre, como puede ver en el título, sostenibilidad, y aquí está la que fan número uno del tema y que va a traernos todo. Paula, ¿cómo estás? Hola, Tona, hola, agroescuchas, bienvenidísimos a este episodio. Y sí, es uno de los temas que son apasionantes y que cada vez, como decimos, en cada episodio toma mayor relevancia. Y hoy sí, vamos a hablar con las ligas mayores porque tenemos un doctor en este tema. Así que, Sí, llegó el momento de pegar un golpe en la mesa y dejar de divagar, digo, este, hablar de verdad, así es que vamos a lo empecemos que con... vamos. Sí, yo ya estaba yo como que ya medio sacado de onda de que siempre haces esa sostenibilidad y nunca le entiendo, pero bueno, eso vamos a que nos expliquen A bien. estudiar, cariño, para eso está César acá. Venga. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Creo que para sacarnos de todas nuestras dudas y ya ponernos en un estate quieto sobre este tema y alinear todos los chakras sobre el tema de sustentabilidad, tenemos como invitado a César Augusto Forero Camacho, que es un doctor en sustentabilidad y que pues creo que Paula conoce muy bien y ya lo va a presentar porque pues aparte es su amigo, ya lo trajo. ¿Dale, Pau? Bueno, pues tengo el gusto y el placer de presentarles a mi amigo César Augusto Forero. César es doctor en desarrollo sostenible, pero además de eso es un máster en innovación agraria para el desarrollo rural y técnico agropecuario técnico administrador agropecuario. Así que tiene todas las facetas, tiene todos los aspectos y aquí es donde esto se va a poner bueno porque vamos a hablar de sustentabilidad. Bienvenido, César. César, muchas Hola gracias por Paula, visitarnos. hola Tona, muchas gracias por invitarme. Yo complacido de estar con ustedes y de poder ayudar a transmitir y aclarar ese concepto de sostenibilidad. Ok, sí, a este episodio le pusimos un nombre muy simple, pero muy conciso: sustentabilidad agrícola, un enfoque imprescindible para el futuro. Ya hemos estado hablando de la importancia del futuro agrícola, cómo va a cambiar, qué es lo que estamos viendo, pero pues si no entendemos el camino, pues mucho menos vamos a entender el destino. Así es que gracias, César, y pues Pau, introduce el tema. Sí, pues César, además de ser, digamos que doctor y todo este tema, maneja la parte de investigación agrícola en uno de los centros de investigación acá en Colombia, en el que yo también estuve trabajando y por eso nos conocemos, así como para contarles el chisme a los agroescuchas, Cecilia. Y entonces, una de las cosas que podríamos empezar a incursionar en este tema es desde el punto de vista de sustentabilidad. ¿Mm? ¿Cuáles son esos factores que impactan realmente estos proyectos agrícolas? ¿Cómo la sostenibilidad o sustentabilidad impacta en los proyectos agrícolas, César? Bueno, a ver, y voy a hacer un poquito de memoria rápida ahí. En 1976, el informe Brundtland, hablamos de la sostenibilidad. Hacia el 80, 86 más o menos, 90, vuelve y se hace otra comisión en Europa, luego viene la comisión de Río, donde se firman unos documentos. Ahora estamos con la Agenda 2030. Esos documentos lo que han permitido es establecer una ruta, una guía para que las naciones en todo el mundo pues desarrollen ese enfoque. Lastimosamente, eso está más en papeles que en la realidad. Pero bueno, entonces, ¿por qué es importante introducirlos? Realmente hoy en día ya para muy pocas personas es difícil negar los efectos que ha tenido la variabilidad climática y cómo ha afectado pues la parte agrícola, ¿sí? Mm. Es triste ver que tenemos niveles de producción muy altos, pero en el mundo hay casi 1 billón de personas que sufren de hambre, ¿sí? En nuestros países en Latinoamérica, México, Costa Rica mismo, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, hay personas que sufren de hambre, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante introducir ese enfoque de sostenibilidad en los proyectos agrícolas?
es porque también anteriormente se pensaba simplemente en producir. Eso era la revolución verde y por eso sale el término de sostenibilidad, sustentabilidad. Podemos producir, pero nos llevamos a las petacas, como dicen popularmente, el medio ambiente, el suelo. Y hasta hace eh, unos 20 años se tiene una conciencia de que el suelo es un ente vivo y que si no lo conservas, pues no hay una producción de ese suelo agrícola o agropecuario. Entonces, introducir ese enfoque de la sostenibilidad en los proyectos hoy en día no es una exigencia, ya es una conciencia, ¿sí? La dificultad que se tiene de introducir el término del enfoque de sostenibilidad en los proyectos es que tenemos que meter otras variables y eso hace problemas complejos. Y los problemas complejos no se resuelven solo por una ruta. Entonces, la sostenibilidad para las personas que no lo tienen tan claro, lo voy a resumir en tres, o de una forma muy fácil. Y es un trébol. El trébol tiene 3 hojas, aunque hay tréboles de 4 hips. Pero una de esas hojas de la sostenibilidad es la producción agropecuaria, la parte económica, que hasta ahí vamos muy bien desde el 76, Revolución Verde, después de Segunda Guerra Mundial. Luego otro de esas hojitas, esos tréboles, es la conservación ambiental. Entonces, tenemos que producir, pero sin dañar el medio ambiente, ¿sí? Eso es fundamental. Y hasta ahí también hemos avanzado y ahí ahora hablamos de servicios ecosistémicos. Pero lo complicado de la sostenibilidad es el desarrollo del capital social, del bienestar social de productores, de consumidores y de toda la población en general. Entonces, los proyectos agropecuarios hoy en día tienen esa conciencia de que ya no es producir por producir, ya no es producir y conservar el medio ambiente, sino lo que se produce conservando el medio ambiente tiene que favorecer a las poblaciones, ¿sí? Y ahí entonces se está, digámoslo, desarrollando con más fuerza, aún falta mucho, los proyectos agropecuarios. Lastimosamente, entonces eso rompe, para terminar esta primera pregunta, que, digámoslo, como un paradigma. Los gobiernos y hasta los mismos límites o alcances que tiene ahorita la venta 2030 son muy cuantitativos. Entonces nos dicen cuánto tenemos que reducir los efectos gases invernaderos. Son números, pero la calidad y el desarrollo de las personas a veces no se mide con números. Entonces eso complejiza un poco más, pero es fundamental, es fundamental. Y yo veo con alegría, pues que cada vez en muchas más personas en los proyectos de investigación, en los proyectos de desarrollo, de investigación aplicada, de inversión internacional, de colaboración internacional para el desarrollo de muchos países en vía de desarrollo, ese concepto ya se está estableciendo como sine qua non para la formulación y presentación de proyectos. No, sí, nombrabas una cosa que me llama, digamos que la atención porque es uno de los aspectos que anda por ahí entre líneas y quisiera saber cómo ves tú desde el punto de vista de estudiar la sostenibilidad como un poco más profundo, ¿verdad? Y es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Esos 17 objetivos que están en la Agenda 2030, pero que a pesar de que estamos viviendo situaciones, digamos, que de cambios en el factor ambiental, de cambios en muchos aspectos, hay alguna resistencia frente a estas condiciones. Digamos, al decir que la Tierra siempre se ha equilibrado climáticamente, que no hay un cambio tan marcado, que no debemos ser exagerados, que simplemente no hay una relevancia mayor en este aspecto. Frente a ese aspecto, trabajando y estudiando la parte de sustentabilidad, ¿tú qué piensas? Mira que académicamente y desde la teoría y desde lo que se hizo en el informe Brundtland, ahí entendimos cosas, digamos, los teóricos y las personas que estudian sostenibilidad, sustentabilidad, pues nos quedamos en el concepto
de análisis de la teoría, de interpretar, de posiblemente predecir. Pero la sostenibilidad se estudia y se entiende es también estando en el territorio, estando con las comunidades. Entonces, yo tengo ahora la gran fortuna de trabajar con comunidades indígenas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los 4 pueblos originales de la Sierra Nevada, los Ancuamos, los Huicos, los Arhuacos y los Cogos, ¿sí? Y ellos consideran a la Sierra Nevada de Santa Marta aquí en Colombia el pico elevado cerca de la costa, eso es una cosa rarísima, como el corazón del mundo. Y ellos hablan de sostenibilidad con sus mamos, con sus cabildos, y está en el ADN. Entonces, nosotros simplemente los que estudiamos a veces, y ha pasado, y eso es un problema, a veces la filosofía hablaba del narcisismo, es verme a mí como algo muy bello, como el que más lo sabe, ¿sí? Y a veces la ciencia ha cometido esos pecados y no reconoce el conocimiento ancestral, ¿sí? Ese saber ancestral. Decimos reconocerlo, pero no es tan así. Entonces, para los políticos, a las personas que dirigen y que toman decisiones, eso también es algo insostenible, ¿no? Que 3, 4 personas en el mundo, hablemos del presidente de Estados Unidos, hablemos del presidente o primer ministro de China, de Rusia y Ucrania, estos dos se agarran y afectan a todo el mundo, porque pues de allá vienen las minas que generan, digámoslo, materias primas para los fertilizantes. Están también, digámoslo, muchas de las áreas de cultivos de cereales y esto que afecta la producción mundial de alimento balanceado, ¿sí? Entonces, como ellos no tienen y sienten la necesidad, yo siempre he hecho, digámoslo, una interpretación propia. Quien nunca ha sufrido necesidad, pues no conoce o no busca resolverlas. Y estas personas que siempre han tenido alimentos, van a la conferencia Río, van ahorita a Bruselas a hablar, a Naciones Unidas se reúnen y tú ves el escenario de Naciones Unidas y todos tienen o champán o tienen una buena cena, todos están en muy buenos trajes, van en jet privados y hablan de cambio climático. Y entonces eso es paradójico porque dicen, estos tipos nunca han cogido un bus, no saben lo que es aguantar hambre. Si les da calor les ponen un ventilador y ellos son los que definen. Entonces estas cosas, tristemente, ese pensamiento del hombre, y volviendo a la evolución, Homo erectus, Homo sapiens, los Neandertales. gracias por demostraron que ellos, sin tener tanta evolución, tenían un concepto de sostenibilidad, pero tristemente hemos evolucionado en muchos aspectos, y dejamos de lado lo que consideramos muchos como fundamental, y es la conservación. El humano, los seres humanos como tal, somos otra especie dentro del planeta. No somos los dueños del planeta, ¿sí? Y eso pues en pandemia se vio. Entonces, ese pensamiento de orgullo a veces que tiene como raza suprema, como especie superior, es la que no nos ha permitido tener ese concepto de sostenibilidad muy arraigado. Y en las comunidades indígenas de todo el mundo, eso está muy claro y tristemente no escuchamos. Y ahora le sumamos pues a esta población de indígenas que son pequeños, son comunidades son pequeñas comunidades, pues a personas como tú, como Mano y como muchos más que están escuchando o que van a escuchar este podcast, y no transformamos y no seguimos transformando porque pues somos más poquitos y eso no se ha apropiado en el concepto de muchas personas hasta que el mundo tristemente no sufra no digo cataclismo, pero sí algo más grande que la pandemia, una hambruna, o vea las implicaciones de lo que está pasando con el clima,
creo que eso de los dirigentes no va a venir esa respuesta. Entonces el camino es unirnos, los que tenemos el concepto, unirnos con las comunidades que siempre lo han hecho y empezar a hacer pequeñas transformaciones. Lo bonito del planeta es que también tiene y permite desarrollar microclimas. Entonces, en una finca tú puedes armar pues, unos sistemas silvopastoriles, tener cultivos de rotación, de concoger, y tienes un paraíso, ¿sí? Pues te verás afectado por otras condiciones, un poco más globales. Pero en últimas, yo creo que lo que están haciendo los pequeños productores en el mundo es construir esos pequeños paraísos. Y sumando, como dicen también, pues de granito en granito, se va llenando el La gallina. Entonces, eso mismo creo que va a pasar. Y ese movimiento en todas las partes del mundo está cogiendo cada vez más auge. Sí, pero ahí, César, a mí me queda muy claro que bueno, yo no soy tan, como dices, tan hierbas, como dice Paula. Como digo yo, que son hierbas. Sí, yo creo que, bueno, y considero muy importante el tema de sustentabilidad como forma de trabajo, porque creo que ya llega un momento que se demuestra que es técnicamente posible, que es técnicamente rentable, que es que al final de cuentas dice, bueno, es que aparentemente estoy gastando más, pero ya viéndolo dejar de pensar en la inmediatez de la producción, o sea, dejar de pensar en que lo que tengo que producir esta temporada, sino que tengo que pensar en que cuando se acabe esta temporada viene la siguiente, y que si puedo asociar otro tipo de cultivos, si puedo asociar otras cosas, eso es lo que le trae cambios a la forma de pensar a las políticas de tipo de, bueno, estamos hablando de temas agrícolas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, bueno, antes se pensaba en evitar las cosas, o sea, que evitar que las cosas sucedan, pero yo creo que ese discurso ya se está acabando. Ahora es un discurso de vamos a remediar lo que está mal, y espero que no lleguemos al punto de vamos a detenernos porque ya no podemos seguir más, que eso que yo creo que es el siguiente paso de, en lugar de empezar a remediar es, ya deténganse, no podemos seguir, nos estamos muriendo, tenemos que empezar y empieza lo que dices tú. Y inclusive el tema del cambio climático es tan brutal que está afectando a muchas industrias, y creo que las primeras que va a afectar es a la agricultura. La va a ser más complicada, más difícil, más compleja. En este aspecto creo que por ahí empieza. ¿Y tú crees qué debe tener ahora en mente la gente, el productor, el profesional agrícola, con respecto a la sustentabilidad? ¿Qué crees que es lo que pasa en la inmediatez? O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahorita en unos años? Bueno, mira, estos nuevos profesionales, o los profesionales del sector agrícola, hasta los mismos productores. Anteriormente, cuando le decían metas del concepto de sostenibilidad, produzca, conserva el medio ambiente y mire a ver cómo mejora su calidad de vida. Decían, ¿y eso cómo? Y es muy costoso. No, realmente no es costoso. No es costoso. Porque la sostenibilidad también parte del ejercicio de planificación. Entonces vamos a recordar un poquito de administración. Los 4 años de la planificación que eran planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Eso mismo pasa en la agricultura. Tú vas a sembrar una chacra o unos acres de maíz, y entonces tienes que planificar cuando vengan las lluvias, hacer la preparación del terreno, compras las semillas, compras algunos abonos, estás controlando malezas, enfermedades, luego cosechas y vas a la venta y al final haces un balance de ingresos y egresos del cultivo. Entonces, si eso lo haces, pero lo haces en el concepto de sostenibilidad, pues tú empiezas a involucrar una variable que es un análisis de suelo, ¿sí? Y es triste, Manu y Paula, que en el mundo una de las tecnologías que más ha generado aceptación por la misma ciencia es un análisis de suelo. Pero es tan triste que la mayoría de nuestros productores, porque no haya la disponibilidad o no tengan recursos, pero hoy en día el recurso no es tan limitante, no hagan análisis de suelo. Entonces, no hacen análisis de suelo, ¿y qué es lo que pasa? Van a una casa comercial y compran todo el paquete. Entonces, aquí y en Latinoamérica se sobrefertiliza, ¿sí? Entonces, ahí ya botas plata, ¿sí? No sabes, control de plagas y enfermedades, entonces simplemente pues compras fungicidas,
y de forma discriminada lo riegas. Entonces, cuando yo hablo con productores o cuando hablo con técnicos, bueno, voy a poner mi mano acá al frente, mi mano, pues ya, ¿sí? Todos tenemos el tamaño de la mano de forma distinta, ¿sí? Entonces, cuando te dicen, bueno, vamos a fertilizar, y le dicen a uno un nitrogenado, entonces, ¿cuánto he hecho? 10, 20 gramos por plantica, ¿sí? Entonces, al tipo le da... Pereza. No, pero de pronto dice, bueno, voy a hacer más rápido la cosa. Cogen puñados. Entonces la mano de cada persona es distinto. Pueden en una aplicar 11 gramos, 12 gramos, 15 gramos. Y los campesinos y los productores se han dado cuenta que tienen unas manos grandísimas porque cogen machete y asadón. Entonces ahí no echan 11, 12 gramos, echan 15, 20 gramos. Están duplicando la dosis de fertilización. Y cuando la duplicas, pues gastas el doble de producto. Entonces, tenías que echar 3 bultos por hectárea, pues echaste 6 a manotadas. Pero cuando tú le metes el concepto de sostenibilidad, haces la medida, echas los 3 y te ahorras casi 500.000 pesos colombianos, y en dólares estaríamos hablando de unos 200, Unos 150 más o menos. $150. Ujú. Entonces, sí, pero a veces es hacer esa cosa, es un poco más de conciencia. Lo mismo pasa con plagas y enfermedades. Entonces, esto viene tan concentrado, estos fungicidas, acaricidas, todas esas cosas, ¿sí? Que podemos resolver con permacultura, aunque en grandes, y también voy a ser cierto, yo sé que aquí estamos buscando el concepto de trabajar un poco la bioproductos, pero en grandes extensiones, pues no son tan eficientes. Entonces, ok, podemos hacer una aplicación razonable de agroquímicos, y no todos los agroquímicos son malos, por eso están en categoría 1, 2, 3. Pero entonces le dicen por cada bomba o caneca de 200 litros apliqué 10, 20 mililitros. Y 10, 20 mililitros es una tapadita así. Pues el productor, no, eso es muy poquito. Eso es como muy poquito. Entonces yo le echo el doble y mejor que vaya cargadito. Y ahí estás lo mismo, gastando el doble. Y entonces en el balance ingresos y egresos del cultivo, pues lo hace mucho más complicado, ¿sí? Y otro ejemplo un poco más, eh, las mamás, eh, Te perdimos. las mamás que, ¿salí? No, espera, ya, Ya. ok, listo, ¿sí? Las mamás cuando trabajan esas cosas y se sacan leche, pues ven 5 onzas, pues es una cosa medida para la leche materna para las niñas, ¿sí? Eh, pero hay gente que dice, venga, no le dé 5 onzas, dale 6 onzas, 7 onzas al niño. Y ya estamos viendo problemas de obesidad muy temprano y también con leche materna. Entonces, como no hacemos el ejercicio básico de planificación, de hacer cosas, de tomar medidas pequeñas, pues estamos gastando. La sostenibilidad es básicamente tome pequeñas acciones dentro de lo habitual que usted hace, ¿sí? Y empiece a tratar de minimizar esos costos. Pero reinvierta esos costos en mejorar la calidad de vida de su familia, de usted mismo. Es triste porque, y eso pasa en toda Latinoamérica, y yo no sé si pasa en Europa, pero van a los puntos de mercado, les pagan, y el tipo no compra más ropa, no compra más mercado, no compra otras cosas, ¿no? ¿Sí? No se reinvierte eso. Y vemos las facendas, en el término portugués, las chacras en Perú y en Bolivia, las fincas en Colombia y en México. Ranchos en México. Los ranchos, exacto. Los grandes ranchos que tenemos, como los de Vicente Fernández, es otra cosa distinta, pero el rancho normal, pequeño, bonito, las casas son mantenidas. Y es tan grande. Exacto. Entonces, ahí tú me preguntas, ¿por qué no se da eso? ¿Qué deben hacer los nuevos profesionales? Yo creo que los nuevos profesionales o las personas que estamos trabajando en esto realmente tienen que concientizarse y hacer pequeños cambios dentro del sistema productivo que los lleve a
por lo menos producir lo mismo. Ajá. Pero, Ya. pero aquí empezamos a tener uno de los retos más grandes, César, y es que es uno de los comentarios que son más comunes dentro de los agricultores. Y es, ok, nos están hablando de la huerta, de la chacra, de algo pequeño, pero ¿cómo lo hacemos sin producciones grandes? O sea, ¿cómo podemos ser sostenibles en proyectos agrícolas que son grandes, que determinan grandes áreas de una cantidad de trabajadores, de un volumen de trabajo importante? O sea, ¿qué aspectos son los que marcan aquí digamos, la parada para lograr que estos proyectos se empiecen a ser sostenibles? Pero es que, mira, es llevarlo simplemente a una escala más. El análisis de suelo tú lo haces para media hectárea como para 3, 4 hectáreas. Si es en suelos planos, como los llanos orientales, como el Valle del Cauca en Colombia, como en Jalisco, todos estos cultivos de ágave, de maguey de ahí, ¿sí? Y de otros, de palma, esas cosas de aguacate, que son planos, pues bueno, un análisis de suelo por ahí cada 4 hectáreas, ¿sí? Entonces, ahí está. Y ese te va a decir qué es lo que tienes que aplicar en fertilización. Si sigues comprando paquetes tecnológicos, sembrando sin saber qué es lo que tienes que aplicar, qué es lo que tienes que corregir dentro del suelo, ya estás perdido, ¿sí? Con jornaleros o con personas que nos ayudan en las fincas y esas cosas. Hombre, pues yo no voy a hacer un control de plagas y enfermedades como se hace en papa o en otros cultivos, en batata, esas, discriminado, parejo, ¿no? Pues uno recorriendo el lote de 5 o 6 hectáreas, tú te recorres 5 o 6 hectáreas de una finca, te la recorres en una hora y estableces y marcas con banderas rojas o amarillas o azules, en pedazo de camiseta que se te rompió, aquí está el foco, aquí está el foco. Y luego haces aplicaciones segmentadas o muy concretas en esos puntos. Te ahorras plata, no tienes que contaminar el resto de qué, de los cultivos y esas cosas, ¿sí? Y estás siendo sostenible. Y cuando cosechas, pues también entonces lo que puedes hacer es hacer unas siembras escalonadas de grandes extensiones. Eso es lo que hacen muchos productores inversores. Siembran 3 fanegadas o 3 hectáreas o tantos acres de maíz y a los 15 días siembran otra de tanto de esto y esto. Y lo que vas teniendo es cosechas permanentes. Y cuando tienes cosechas permanentes no eres dependiente del valor de mercado estacional que tienen, ¿sí? Entonces vas teniendo. Lo que sí tienes que tener claro es que va a haber unas etapas donde la producción es mucho más alta porque climáticamente o la temporada de lluvia, como en Colombia que somos monomodal, llueve, entonces favorece. Pero puedes extenderlo unos 3, 4 meses más y puedes tener ingresos, ¿sí? Y no, definitivamente para las personas que creen que el concepto de sostenibilidad no se puede llevar a grandes extensiones, es falso. Que cuesta, sí, y cuesta mucho más porque hay que planificar. Usted en una pequeña huerta que tiene 10 plantas de tomate, de repollo, de habichuelas, esas cosas, pues se pierden. Ok, pues usted simplemente me quedé sin repollo, pero quiero una ensalada de repollo, pues voy y la compro. Pero cuando tú ya siembras 15 hectáreas de repollo y se te pierden las 15 hectáreas de repollo, eso sí lo sientes en el bolsillo como mediano o gran empresario, ¿sí? Entonces, tú lo puedes hacer gradualmente y planificando bien. Pero nosotros, creo que Tano y Paula y hasta yo mismo voy a hacer el ejercicio. ¿Quién de nosotros lleva costos de producción? Nosotros no trabajamos en el campo, asesoramos, ¿sí? Pero ¿quién de nosotros con el salario dice, yo me gasto 10 pesos para la electricidad y lo va anotando? Y me salí con los hijos o me salí con tanto y compré y tal cosa y me antojé esta camiseta. Y al final del mes te dice, estos fueron mis ingresos, estos fueron mis salidas. Ninguno en el mundo. Pero sí lo pedimos. Y le pedimos a los productores de Silva Metano de que lleven costos de producción. Y si no... O sea, lo que estás diciendo, perdón, César, que te interrumpa, perdón, se me fue. Que, entonces, una medida para que sea esto importante significa que debemos de medir la sustentabilidad de una parte económica. ¿Sería un buen punto? No solo medirla económicamente, porque hay medidas intangibles, hay medidas que no son.
los servicios ecosistémicos hoy en día, que son una forma un poco de medir sostenibilidad, tiene también los servicios ecosistémicos culturales y de aprovisionamiento, ¿sí? Y en los culturales es el valor que tú le das a hacer al paisaje. Entonces vamos a un ejemplo reciente. 2020, COVID. Y nos aislaron a todos, pero los que viven en fincas, pregúntale el concepto, ¿cambiaría usted vivir en esta finca a irse a un apartamento en la ciudad confinado? Y se empezó a reconocer el valor cultural de la finca, del paisajismo, de muchos aspectos de la finca. Entonces, no todo es económico tanto, ¿sí? Pero sí, tristemente, o también, digámoslo, afortunadamente, lo económico te permite establecer metas capitalistas que pueden ayudar a mejorar. El problema es que no hay la cultura de ese mejoramiento y nuestros campesinos productores, desde la Patagonia hasta México y un poco más hacia arriba y otras partes de Asia y África, cuando llega la plata, se vuelven locos. Y entonces la gastan. Y dicen, ok, hoy tengo, mañana ya veré. No tenemos esa cultura un poco de los orientales que dicen, tengo, gasto lo necesario, guardo para posibles futuros problemas que tenga en la siguiente cosecha. Eso no lo hacemos. Entonces, si ves que el problema no es económico, el problema a veces es cultural, de saber que decimos desde la sostenibilidad por eso tiene esa dimensión del mejoramiento del capital social y del capital humano. Y dentro de ese capital humano y social está el capital educativo. Y es entender que yo tengo hoy, pero que tengo que prever para el futuro. Por eso la sostenibilidad desde el primer documento de Brundtland dice que tenemos que producir conservando el medio ambiente para las generaciones futuras. ¿Sí? Y eso no se ha apropiado todavía. Estamos en ese proceso. Entonces, no, definitivamente no todo es económico, pero también entiendo la lógica económica, Tano. Si tú vas a salir a comprar ahorita, pues puedes salir de tu casa y a hacer lo que tengas que hacer. Y tienes que coger el carro y no tienes diésel o gasolina para el carro, pues tienes que sacar. Eso mismo hace el productor, dice, pues cuánta plata tengo acá y cuánta invierto. El problema es que tú dices, yo gasto esto para el combustible del carro, pero gasto también esto en alimentación, gasto esto en educación, ¿sí? Trato de minimizar estos costos. El productor no hace esa planificación, sino dice, yo me gasto hoy y veré mañana, ¿sí? Por favor, quiero no generalizar, pero sí es una tendencia en la mayoría de los productores campesinos de Latinoamérica y de otras zonas que conozco. Me gasto lo que tengo hoy y ya veré mañana, ¿sí? Sí, creo que es uno de los comportamientos que se ha marcado, digamos, que en las pequeñas producciones, porque en cultivos que ya, digamos, que exportan o en cultivos que tienen un manejo económico, como bien decías, un análisis de finanzas y administración de recursos, no solamente del dinero, sino del capital humano y también de la parte ambiental, que a fin de cuentas es lo que buscamos desde el punto de vista sostenible. Empezamos a darnos cuenta que sí, nos falta tarea por hacer y que, bueno, es parte del ejercicio. No se trata de que simplemente centrarnos en una o en otra, sino son todos los aspectos que empiezan a tener interacción en todos los proyectos agrícolas. Y una de las cosas que hemos notado es que cuando empezamos a hablar de sostenibilidad, ya digamos que empezamos a entrar en mercados que de repente son especializados, que es una de las ventajas que se podría tener desde el punto de vista agrícola, que es cumplir con ciertos parámetros o requisitos que sean sostenibles y sustentables, que son cosas distintas, pero que además de eso, nosotros podamos visualizar que para cumplir esto se va encaminando como para nuevas proyecciones o certificaciones que se van estableciendo desde el punto de vista agrícola. Y entonces, desde allí, ¿cómo contribuyen esas certificaciones o esos registros o esos parámetros en la agricultura para que sean proyectos sostenibles?
Bueno, mira, ahí vamos a que la tendencia que ha venido es certificar, sello verde, Rainforest, muchos sellos, ¿sí? Ujú. Eso se dio y digámoslo, todas estas cosas han sido un proceso, todo lo que pasa, pues pasa por algo, pero digámoslo, lo que yo he empezado a analizar es la tendencia, eso se está acabando y Sí, se está volviendo al ejercicio de el sello más importante es el valor de la palabra y y de la comprobación de algunas cosas de denominación de origen. Pero los sellos anteriormente se dieron era para abrir esos mercados. Y hoy en día ya se ve, digámoslo, una conciencia del consumo de las personas que están, de los 8 billones de habitantes que estamos en el planeta, creo que estamos alrededor de 5 que estamos en las zonas urbanas. Entonces, de ese gran capital de personas que requieren y que alimentos, pues la tendencia cada día es a consumir alimentos orgánicos o más amigables con el medio ambiente o que le ayuden a esto, que conserven, que sean cero emisiones de gases, efecto invernadero, ¿sí? huella de Captura- carbono, manejo de huella hídrica. Sí, todas esas cosas entonces ha venido abriendo, ¿sí? Entonces, pero en el futuro cercano y mediano, yo creo que esos sellos van a cada vez ir eh, generalizándose y globalizándose uno o dos sellos, ¿sí? Pero la idea de meter estos sellos, como tú dices, ¿cómo pueden aprovecharse esos mercados hoy en día? ¿Sí? A partir de estos sellos. Están generando un mercado diferencial que paga mucho más de lo normal, ¿sí? Entonces, el ir, em, o cómo lo miden, hoy en día, anteriormente, pues era un checklist de 116 variables que eran las normas de agricultura sostenible eh, y habían las buenas prácticas agrícolas y otras cosas. Pero hoy en día esas mismas variables están contenidas en lo que hablamos de producción sostenible, ¿sí? Ujú. Cúmplelas sin que sea una exigencia. Yo siempre he dicho que la sostenibilidad es como cuando te piden hacer algo. ¿Lo haces a las buenas o lo haces a las malas? ¿Sí? Si lo haces a las buenas, lo vas a disfrutar, vas a generar mayores, digámoslo, eh, alegrías para ti, ¿sí? Pero si lo haces en las malas porque el mercado te lo exige en este momento, vas a tener problemas, ¿sí? Entonces, haga esas pequeñas cosas para pequeños, medianos y grandes productos. Hágalas no buscando, no buscando la certificación per se, sino buscando también una satisfacción personal. Y cuando tú lo haces, ya después el mercado, que ya es más dinámico y está más consciente, empezará a retribuirte la inversión, no solo económica, sino en tiempo y en planificación, y verás que esto se traduce en mejores precios de compra, en compras de cosecha por anticipada en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Estados ¿de qué? El Ministerio de Agricultura de Estados Unidos ya está haciendo compras desde hace muchos años adelantadas de cosechas orgánicas, ¿sí? Los europeos también ya están diciendo, ok, yo le compro, le establezco un precio y produzca. Ah, bueno, yo esperaba el productor decir 1.800 kilos por hectárea, produce 1.500, pero usted ya le establecieron un precio y le se lo están pagando diferenciado, ¿sí? Entonces, hay muchos beneficios hoy en día por el concepto de meterse en sostenibilidad. No necesariamente, y yo no recomiendo a pequeños productores hacer certificaciones, uno, porque hoy en día todavía son costosísimas, Ujú. pero creo que la mayor certificación es que usted pueda decirle a su comprador, sea nacional, sea internacional, para los europeos que compran en Colombia, para ellos coger un avión y venirse para acá no es costoso. Para nosotros es costosísimo. Creo que México es igual. Están más dolarizados, entonces es más fácil venir, sí, a Colombia. Pues vienen y miran el cultivo. Aquí está, lo invito, tal cosa. Y canales y asociaciones de productores que se han venido agremiando están demostrando cada vez más que su producción sea de 100 metros, de 200 metros, 500 metros, media famigada, 1 hectárea, están cumpliendo con las normas que están exigiendo. Y ahí pueden sacar beneficio económico de vender en
en mercados especializados. No es tampoco tan cierto que, digámoslo, y para exportar tú necesites grandes contenedores. Lo que te exigen los compradores internacionales de estos mercados es que haya una continuidad. Pero, ok, es más costoso sacarlo por avión que por barco. Pero si tú vas a sacar un producto ya agroindustrial transformado, pues lo puedes sacar y mandarlo por avión. Igual quien compra es el que paga el transporte, ¿sí? No eres tú. Depende de la figura con la que se trabaje, sí. Ujú. Bueno, también para tema de producción agrícola, dicen que no hay producción más cara que la primera. Las siguientes son consecuentes. Y, ¿Sí? y la mejora continua pues tiene que jugar a favor de la producción. Eso quiere decir que vas a ir mejorando con respecto a haber avanzado en tu cultivo. Pero, por ejemplo, ahí el tema de hacerte sostenible, y lo que dices es muy interesante. O sea que las certificaciones son una moda y algún día desaparecerán, porque se va a empezar a volver a creer en la palabra. Y es por ejemplo, a mí me llama mucho el término de la trazabilidad, ¿no? Que si tú haces bien las cosas, una empresa, si toda su vida ha trabajado bien, pues simplemente es un paso casi transparente. Que sí le tienes que pagar una lana al certificador y la casa certificadora y que de algo tienen que vivir la gente que hay este tipo de certificaciones, pues bueno, ya tiene que hacerse. Pero, por ejemplo, si llevas un buen control de calidad en todo tu proceso, pues va a ser mucho más fácil que hagas una exportación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde juega el término, César, o qué opines tú de las certificaciones, bueno, más bien del uso de blockchain y el uso de la trazabilidad como herramienta productiva. Yo creo que es algo que tiene que ser parte de, porque poder montar toda esa información y dejarla disponible, lo que nos decía Abraham Goberts, el director de CIMIT, es que es uno de los factores más importantes, que tú puedas como consumidor, digas, ¿sabes qué? A ver, este café, pues lo sacas, ¿no? Pues, ¿sabes qué viene de ahí de un pueblito tal persona, lo puso tal parte, y puedes tener, si tú eres una cadena de blockchain, ves hasta los calzones de la persona, la marca de los calzones de la persona que sembró, ¿no? Entonces se ve todo y está muy divertido. Y eso, pero es hacer las cosas bien y es quererlo enseñar, o sea, querer enseñar qué es lo que estás produciendo. Yo creo que eso va mucho de la mano de lo que estás diciendo, que en ese caso la sustentabilidad va a ser parte de abre las puertas, ve cómo se producen y pues obtengan tus resultados, ¿no? ¿O qué opinas al respecto? Mira que las certificaciones eran un sello que le ponían porque anteriormente era más difícil verificar eso. Ahora con estos blockchain, con todo lo que es internet y esas cosas, que tú puedes ver casi en tiempo real lo que están haciendo, pues esta es la forma de verificarlo, esa es la forma de certificarlo, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay que también hacer en la sostenibilidad y el pequeño productor, eh, empezar a romper también un poco como el miedo, y eso es normal. Todos tenemos miedo al cambio, todos, todos, todos. Si a ti te dicen en ese momento, Tano, te toca irte a trabajar a Colombia, pues tú dices, sí, yo tengo amigos colombianos, muy chévere, rico, el clima es bacanísimo, Medellín, Cali, y mi familia. Venga, pero yo tenía unos 20 años, una boda tal día, en 20 días, ¿sí? Y empiezas a tener miedo. Listo, hay algunos que se aventuran y lo hacen. Eso mismo pasa con el productor, con las tecnologías, con las innovaciones. Entonces tiene miedo. Y hay que llevarlo gradualmente, no hay que dejarlo. Por eso la sostenibilidad también que se ha limitado es porque no hay un acompañamiento permanente. Lo que ustedes hacen con estos ejercicios de acompañar, de motivar al productor, él se siente realmente que este proceso de cambio no es tan traumático, ¿sí? Entonces, que definitivamente, si tú te conectas a la tecnología, la globalización es algo que no podemos negar. Ya la mayoría de los productores tienen WhatsApp, pues hombre, ahí puedes empezar a subir las fotos, empezar a tomar esos datos, ¿sí? Y que serán fundamentales. Y alguien los tendrá que almacenar en la nube y estas cosas. Y esa será la forma en que tú demuestres que lo que estás haciendo responde a lo que te están exigiendo. Y no exigiendo, sino lo que, digámoslo, de verdad conscientemente deberíamos hacer. Y es que tú no deberías estar aplicando en el caso de los tomates. Yo no sé si pasa en México. Aquí cosechamos los tomates y el día antes de la cosecha los fumigan para que lleguen a la central de abastos blancos, porque si no, no los compran, ¿sí? Y al final en la central de abasto los lavan, los secan y les quitan ese fungicida, ¿sí? Eso definitivamente, si no nos metemos en un poco a aprovechar
y tener un equilibrio. La tecnología es buenísima. Hay gente que dice, yo me quiero hacer una planificación de finca con drones y aplicar fungicidas con drones. Maravilloso. No todo el mundo tiene acceso a esos drones. El caso, y esto es algo, alguna vez me invitaron a una charla para hablar de control del cultivo de la coca con drones. Y un dron no tiene una autonomía de vuelo sino de 20 minutos con esa carga de 30 litros que lleva. Y la distancia más larga que vuela con el piloto control remoto son 3 kilómetros. Y un fusil de largo alcance tiene 5 kilómetros. Lo bajan. Eso es botar plata. ¿Sí? Entonces, mucha gente cree que es que hacer ahorita fotointerpretación, imágenes de satélite, trabajar con QGIS, con imágenes espectrales y hacer planificación es lo mejor. Y Estados Unidos tiene imágenes de satélite a precisión de 1 metro por 1 metro o 10 metros. En Colombia tenemos eso, pero a kilómetros. Entonces, cuando tú tienes una finca y el suelo varía, pues no te sirve de nada. Entonces nos toca hacer agricultura de precisión con el mismo productor. Váyase usted con el productor a la finca, lotee y empiece a hacer análisis de suelo progresivos y empiece a planificar. Entonces, todos estos blockchain y todas estas cosas que nos están diciendo hoy en día, que para mí también considero son fundamentales si tú te quieres meter en los mercados diferenciales, ¿sí? Tienes que trabajarlos con un equilibrio, pero siendo muy consciente que ese será el camino de diversificación. Es la forma de mostrar a futuro lo que representadamente anterior un sello. ¿Sí? Tu comprador te quiere ver, ok, estás cumpliendo con buenas prácticas de manufactura. Si transformas en la parte agroindustrial, nada, te exigen una cámara ahí en la bodega. Pero la cámara no solo te sirve para demostrarle a él, sino pues para que ver que no minimizar riesgos. ¿Sí? El cultivo, pues puedes hacer un video en WhatsApp y estar mandándolo en tiempo real. ¿Sí? Y alguien tiene que almacenar cuántos agroquímicos aplicaste, lo mismo lo de compostaje. Y nosotros consideramos, para terminar esa idea, Tana, que, por favor no lo van a malinterpretar, yo he visto que mucha contaminación de cultivos con excretas pollinazas no compostadas, ¿sí? O con compostajes inmaduros y lo que generamos es un problema de ácaros. El tema de calidad cada vez es más relevante y por eso no se puede dejar desde el punto de vista sostenible esto de lado. O sea, es cierto que tenemos recursos que están allí. De la misma manera, como decías tú, César, el hecho de que un productor haga una aplicación el día anterior de un producto que debe tener supuestamente un tiempo de reposo, por decirlo de alguna forma, de ausencia de ese producto de 15 días. Entonces, son cosas que es importante tomar conciencia que la calidad no solamente está relacionada con digamos, con ausencia o con inocuidad de elementos patógenos, de microorganismos, de todas estas cosas, sino también de cómo nosotros hacemos el manejo del cultivo y qué es lo que vamos a tener allí como resultado. Porque sí, infortunadamente, así son las cosas. O sea, esta es la realidad que vivimos y por eso lo importante es entender cuáles son las herramientas que tenemos para poderla aplicar en este momento a los proyectos que estamos teniendo. Sí, es claro el camino. Yo creo que, mira, que para los que hemos trabajado en el sector agropecuario, cuando ves un río, lo ves bajar y lo ves ir. Así es la vida haciendo esa metáfora. En el sector agropecuario es lo mismo, ¿sí? Tú tienes la información. Hoy en día sabemos que el enfoque y el desarrollo de estos sistemas productivos con el enfoque de sostenibilidad es necesario. Y lo estamos viendo pasar, ¿sí? Como decían también, haciendo esa otra analogía, el tren está pasando. Se suben o se quedan. Pero tristemente el que se va a quedar, le va a quedar muy más difícil subirse. Es súbete ahora. No necesariamente es que te subas ahora o que veas solo el río pasar y te pongas a navegar en el río, ¿sí? Va a ser que de un momento a otro
te conviertas en un empresario y una persona de muchos recursos económicos. Conocemos a muchas personas que la suerte les ha dado, de pronto la planificación, que con solo un cultivo se llenaron en plata, ¿sí? Pero cultivos legales, ¿no? Aunque los cultivos de cocaína no son ilegales, es su consumo lo que jode, ¿sí? Ujú. Hace todas estas transformaciones sociales. Pero, pero hemos visto eso. Y todo el mundo, y los que quieren ser agropecuarios, los profesionales. Yo cuando dicto clases en la universidad, digo, si usted estudió esto para hacerse rico, lo puede, pero le toca ensuciarse las manos, le toca hacerlo gradualmente. Y así es la sostenibilidad, es gradual. No es que yo quiero ser sostenible hoy y mañana soy sostenible. No, esto es un proceso. Es un trabajo, es un Sí, trabajo arduo, porque, por ejemplo, para las empresas que somos, por ejemplo, de los parámetros de manejo sostenible o de empresas con compromiso social o con empresas que tienen estas características, hay un montón de requisitos que cumplir. Y dentro de esos está cómo mejorar constantemente esos desarrollos. Lo mismo pasa con los cultivos, lo mismo pasa con las grandes agrícolas y pecuarias. Y uno de los retos que creo que es uno, por eso Tona decía cuando empezábamos a ver, ahora sí vamos a hablar de dejar de las cosas hierbas y ponerlo así en papelito para que esto funcione, ¿no? ¿Qué deberíamos tener allí? Y básicamente es qué aspectos sí o sí, César, impajaritables, además de, digamos que de un cambio de chip allí, debería un productor agrícola tener en cuenta, o un profesional agropecuario, o técnico que está allí para mejorar esa condición. a mí que esa palabra, bueno, es muy de moda. Y entonces, cambio de chip, o también lo que hemos hablado, sostenibilidad. Hoy en día está de moda, pero bueno, las modas son interesantes y en el concepto de sostenibilidad me gusta. Y ojalá esté más de moda, para que mucha gente más lo escuche y sepa que ese es el camino que nos tenemos que meter. El cambio de chip con las personas no es como el del computador que tú metes y sacas el chip, o el del celular y cambias, y todo quedó nuevo. No, 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 no. Sí, entonces, no te quiero corregir, pero definitivamente ese cambio de chip es sobre todo en el desarrollo social, no es tan fácil hacerlo y no es correcto. Pero, ¿qué tienen que realmente hacer los productores? ¿Cómo podemos ir? Yo creo que lo que es más fácil es empezar a seguir acompañando a los productores, pero empezar a hacer con ellos una mirada retrospectiva, cómo funcionaban estos cultivos con sus papás, con sus abuelos, ¿sí? Y a hablar con los mayores, que ellos hablen con sus mayores, que hablen con sus papás. Sí, uno se tiene que aguantar la cátedra, y a mí me ha tocado, cuando le dicen a uno, esto va a enseñar a su papá a ser hijos, y le dan a uno la cátedra, así uno tenga la técnica hoy en día. Pero si tú le preguntas lo ambiental, ellos van a decir, no, nosotros no cortábamos el árbol. Nosotros dejábamos el arbolito ahí, lo movíamos y esas cosas, ¿sí? Y entonces teníamos la sombra y no había, y aquí no poseíamos de agua y habían más pajaritos y habían más abejas y entonces eso ayudaba a la polinización. Ese diálogo con ellos, yo creo que a los productores de hoy en día les sirve mucho porque van a reconocer o más bien recordar algo que se sabe, pero que dejamos de hacer por una mala información técnica y comercial, ¿sí? Y es que dejamos de consultar a las fases de la luna para sembrar, para cosechar. Eso antes lo hacíamos, simplemente a la fecha que nos daba la casa comercial para sembrar, ¿sí? Ese es un aspecto. Otro aspecto realmente es que se quiera cambiar, pero no cambiar por algo, sino un motivo de cambiar, tener una necesidad. ¿Quiere vivir mejor? ¿Quiere que sus hijos no pasen lo que usted pasa? Pues un poco en nuestras culturas latinoamericanas trabajan más por la envidia. Y como el vecino de allí sí pudo, pues hombre, si esa utilización sirve para que sean más sostenibles, hagámoslo. Las estrategias son muchas, pero realmente que ellos se concienticen. No, para terminar eso, Tano,
a los burros o a los o a los asnares o a las mulas, que es la mezcla de caballos con asnares, ¿sí? Aquí y en todo el mundo, eh, cuando no quieren, no quieren. Alar, alar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, arreados a ninguno. ¿Sí? Entonces, si tú obligas a la persona a hacer esto y no lo hace de forma propia, va a ser un fracaso. Entonces, las personas que van a escuchar esto y las personas que posiblemente cada día empiecen a transformarse, a meterse en el contexto de sostenibilidad, tienen que estar claros de que es una forma de vida que te aplica en todo momento, ¿sí? Y esa forma de vida es progresista, pero tengo que estar convencido y no me meto por obligación o por nada. Porque si es una obligación, pues parte de lo que ha venido pasando con las grandes potencias, recordando un poquito, o los presidentes de estas potencias, ¿sí? Que firman documentos y al final incumplen. Los que no están generando el efecto invernadero de China y Estados Unidos, pero comillas, ellos son los primeros que firman. Y son los que ponen las exigencias ambientales para los productos que nosotros generamos. Uruguay y Paraguay en este momento están en una campaña muy fuerte de ir en contra de las certificaciones de ganadería sostenible que se están dando en el mundo. Porque por las mismas imágenes de la NASA se ha demostrado que las praderas en Argentina, en Uruguay y en Paraguay son sostenibles. Porque el ciclo normal de ellos sí tienen mucho ganado allá y se genera mucho metano, pero también las mismas facturas son naturales y tienen árboles y lo que han hecho es que vienen siendo carbono cero. Claro, una forma de mostrarlo, así es. Exacto. Entonces, aquí les toca ir eso. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues yo la verdad creo que aquí hemos tenido, digamos que un paréntesis que no ha sido distinto diametralmente, hemos venido diciendo durante mucho tiempo y que los hierbas que estamos aquí, digamos que hablamos de muchas maneras. ¿Cuál es la idea? Simplemente poder ajustar las técnicas que tenemos en los cultivos, en los proyectos, ajustarlo a condiciones que tengan a primera vista la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Si conjugamos esos tres factores, creo que tenemos la mezcla perfecta para ser sostenibles. Pero como tú bien dices, César, es algo que no se puede obligar. Es algo que estamos viendo y afortunadamente hay un poco más de conciencia y cada vez todos los estudios, todos los desarrollos, todas las tecnologías finalmente están dándole un poco más de razón al hecho de que, pues, ser sostenibles es la clave. Entonces, sí, bueno, tú lo has dicho muy bien. Para las personas que siguen con la duda, ¿qué es sostenibilidad? Es una forma de vida, es una forma de producción y es digámoslo, es el futuro. Recordando lo que tú dijiste, siempre recuerde que la sostenibilidad tendrá 3 dimensiones o 3 hojitas. La parte productiva. Es que no se puede ser sostenible si usted no produce, porque no genera recursos, ¿sí? Pero produzca conservando el medio ambiente y tampoco le estamos pidiendo al mundo, es que, hombre, deje de sembrar, ¿no? Pues si tiene un pedazo de relicto de bosque en la finca, guárdelo, consérvelo, un ojito de agua, guárdelo, resiémbrele algunas plantas para que eso se mantenga, haga cercas vivas, a sus animales póngales corredores arbóreos, cosas sencillas. A los insectos también, sí. Y al final, usted trate de vivir mejor. Y lo que usted produzca, hágalo con conciencia, porque es triste ver que, y en muchos cultivares, temas productivos, cierro con eso, tú ves que cosechan, un ejemplo con hectáreas, 2 hectáreas o 1 hectárea, de los últimos 100 metros cuadrados de la hectárea, a esa no le aplican tanto agroquímico, porque es que esos son los 100 metros de la cosecha de la finca mía. Entonces, lo que yo consumo. Exacto, es lo que yo consumo. Entonces, no, pues hágalo porque hay una conciencia. De verdad, para mí, un placer enorme. Muy rico porque me gusta, digámoslo, expresar esto de manera fácil, que lo puedan entender y de forma tranquila. La sostenibilidad no es como dicen muchos políticos, una letra escrita en piedra. No, esto es
Pero pues hay otros escenarios en los que yo participo, académicos, científicos, donde esto, decirlo de esta forma no coloquial o tranquila, no es fácil. Hay que decirlo con cifras y hay que decirlo con nombres científicos. Entonces, para los que nos vayan a escuchar, de verdad, ojalá se lo disfrute. A ustedes dos los felicito por Sí, gracias. esta magnífica obra que están haciendo. Cambiar culturas es complicadísimo, pero si yo puedo ayudarles a ustedes y desde mis actividades diarias seguir transformando, pues lo haremos. Creo que nosotros los que trabajamos en el tejido agropecuario y ustedes, al igual que yo, nos disfrutamos esto. Y somos de las pequeñas porciones en el mundo de que trabajan y su trabajo lo hace feliz. Y ser Ujú. agropecuario, ser campesino, ser productor, lo hace uno feliz. Entonces, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, César. Yo creo que esa es parte de, porque también el tema de por qué lo hablamos significaba, es muy importante saberlo, digo, conocerlo. Y ya yo decía a Paula que todo indica que ya es necesario, ¿no? Y pues, Pau, yo creo que te toca el cierre y pues vamos viendo, ¿no? Ha sido un episodio muy interesante. Sí, pues queridos agroescuchas, des en cuenta que hay cosas que podemos hacer. Los pequeños cambios son el primer paso para lograr grandes cambios en los proyectos que tenemos y siempre podemos mejorar la situación. Solamente tenemos que sentarnos a pensar un poco más qué pequeña acción puedo yo hacer en este momento para mejorar esto que estoy haciendo justo ahora. Y bueno, si esta información ha sido de utilidad para todos ustedes, por favor, compártenla, menciónenla, déjenos 5 estrellas acá en el podcast, en el medio que nos escuchen, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox, en cualquier forma que nos encuentren. Recuerden que además van a encontrar información en nuestra página www.agronauta.io, donde estamos compartiendo la información que está allí. Nos encuentran también en las redes sociales, nos van a encontrar en las redes sociales de cada uno de nosotros. César, para cerrar, si alguno de los agroescuchas quisiera comunicarse contigo, ¿en dónde pueden encontrarte? Bueno, mira, mi teléfono con el indicativo internacional es más 57 316 877 6172, ¿sí? Mi correo de trabajo en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria es cforero de César @agrosavia con b pequeña .co, no Sí, punto lo com, dejo acá. solo co. Y el personal, bueno, yo tengo, digámoslo también, pues como investigador, yo tengo que cuenta en Scopus, que ahí publicamos en algunos artículos científicos, eso pues, se nos obliga a los científicos. En el CBLab, que es un repositorio de hojas de vida del Ministerio de Ciencias de Colombia, en LinkedIn y en Instagram tengo otras cuentas. Pero espérate, ¿cómo es que estoy en Instagram? Apareces como César Forero en Instagram y en LinkedIn. Así que bueno, ya sabemos que podemos dejar información allí. De todas maneras, fíjese que toda esta información está disponible. Vayan a otros episodios que nosotros tenemos acá en el podcast donde pueden encontrar un poco más de información de estas cosas que nombró César y que vamos trabajando. Y Tona, ¿qué cosa queremos para cerrar? Que quede aquí remanente para los agroescuchas. Pues que nos escuchen en la página web, agronauta.io, y aquí vamos a poner los datos del episodio. Y pues yo creo que agradecerle a César mucho esta información. Creo que sí nos permite tener una visión diferente de lo que estamos viendo y pues gracias por ayudarnos para encontrar este camino. Pau, no sé si tengas algo más por el pendiente. Nos vemos por aquí. Sí, nos vemos para en el próximo episodio y bueno, la idea es compartir y mejorar cada vez. Sí, gracias. Sí, cualquier duda siempre a la orden y bendiciones. Gracias. Gracias. Chao, Tona. Chao, escucha.